Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido estas cosas? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé matándolos eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año y yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. ¿Cuántas cosas verdaderamente acontecen en la vida normal de todos los días? Ahí en el supermercado, ahí en la puerta de tu casa, ahí en la esquina, cuando te encuentras con una amiga, como me sucedió a mí encontrarme a unas personas que hablaban en la esquina. Estaban ellas hablando y haciendo sus comentarios, sus críticas, sus chismes. Y en eso, pues yo les digo, bueno, ¿saben qué pasa? Yo creo que ustedes no se han mirado a sí mismas. Porque cuando uno se mira a sí mismo, uno se ve tal cual es, ve sus defectos, también sus cualidades. Pero cuando uno solo anda comparándose con los demás, es muy fácil que llegue a decir lo que ustedes dicen. Bueno, aquella mira cómo es, el otro mira, ese también qué pasa. Y así es como nos creemos buenos, inclusive nos creemos mejores que los demás. No te creas ni mejor ni bueno, podría yo decir, cuando este evangelio estuve leyéndolo y cuando este evangelio quiero comentárselos. Y podemos añadir también no solo que no te creas ni bueno ni mejor, sino que lo mejor de todo es que tú y yo nos convirtamos, que es lo principal de todo nuestro camino hacia la casa del Padre. Así como este evangelio suele titularse La higuera estéril, con mucho cariño también yo lo puedo titular Los dolores de Dios. Esos que Dios sufre al vernos cómo nos comportamos. San Lucas, como un buen reportero, nos narra los hechos, o mejor, casi solo el título de la tragedia acontecida con los galileos, cuya sangre, como nos dice el Evangelio, Pilato vertió con la de los sacrificios que ofrecían. Nosotros, tú y yo, no conocemos detalles de lo sucedido, pero se trataba de un hecho bastante conocido por todos, ya que debió haber ocurrido en las fechas cercanas a esa conversación con nuestro Señor. Jesús toma luego la palabra y a quemarropa, así como Jesús es muchas veces, a quemarropa nos lanza las preguntas, como lanzó la pregunta: bueno, ¿y ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás porque acabaron así? Pues no, dice Jesús. Y si fuera todavía poco, Jesús añade el hecho acontecido en Siloé y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿ustedes piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, y así remacha más la idea Jesús. Jesús está abordando como buen pedagogo, como buen maestro, un tema bastante candente para el auditorio: el sufrimiento del inocente, bastante candente para cada uno de nosotros en el día de hoy. Muchas veces decimos, pero ¿esos qué hicieron de mal para sufrir como están? O tú mismo lo has dicho ante Jesús ahí en el sagrario: ¿qué he hecho de mal para que yo esté sufriendo lo que estoy sufriendo?
A los judíos del tiempo de Jesús les impactó aquella tragedia de los Galileos y el accidente de la torre de Siloé, desde luego. Así nos lo deja ver el Evangelio. También acordémonos de una cosa. Los mismos apóstoles en otro pasaje también hacen la misma pregunta cuando se nos habla del ciego de nacimiento y a Jesús le dicen: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que así naciera ciego? Y a simple vista la pregunta no era demasiado inteligente. ¿Cómo podía pecar si todavía no había nacido? Pero sí refleja muy bien la mentalidad y el sentir de aquel tiempo, y el sentir también de este tiempo. Porque el sufrimiento, tanto ayer como hoy, muchas veces lo consideramos como un castigo de Dios. ¿No es así? Sí, a veces así hablamos. Hoy seguimos pensando así. ¿Acaso no nos hemos sentido castigados por Dios o tratados a veces injustamente por Él cuando sufrimos? En ocasiones yo he escuchado esta frase en labios de algunas personas en la hora de la prueba: ¿qué le he hecho yo a Dios para que me castigue de esta manera? Pero si les preguntara a cada uno de ustedes, cambiando así drásticamente la página de la historia, ¿qué ha hecho Jesús para que Papá Dios lo castigara de la manera como terminó en la cruz? Y lo dejo así en puntos suspensivos para no adelantar la respuesta. En todas las épocas de la historia, la realidad y sentido del sufrimiento es un tema. Pero a mí me maravilla la respuesta de Jesús en este Evangelio. No se es mejor, ni se puede llegar a creer que se es bueno o mejor que los demás solo porque no se sufre, ni tampoco los que sufren es porque están siendo castigados por algo malo que han hecho. Si 2000 años de cristianismo no han logrado hacer desaparecer el dolor, ¿no será porque el dolor es parte de la vida humana mientras así vamos caminando hacia la casa del Padre? A mí me parece genial que Jesús, junto con Papá Dios, haya tenido la corazonada de venir a este mundo para enseñarnos que no debe haber inquietud para que el dolor desaparezca, sino para que aprendamos a vivirlo con sentido. Sí, aprender a vivirlo con sentido. Me parece oportuno recordar una de las frases finales de la película Corazón Valiente. En esta vida, dice Mel Gibson, allá al final, a todos nos toca sufrir. Lo importante no es sufrir, sino por qué y por quién se sufre. Es por eso que Jesús dice que se puede sufrir más si no hay conversión. Se puede sufrir más si no hay conversión. Solo se es mejor en la medida de la propia conversión. Y así lo quiero remachar, porque seremos mejores y casi totalmente buenos cuando luchemos cada día por dar espacio a Dios en el rincón del corazón donde todavía no ha logrado entrar. Por eso Jesús nos hace ver que las desgracias ajenas han de ser para nosotros como una voz de alerta y una invitación a la conversión interior. Y este tiempo de Cuaresma permanente es un tiempo de gracia y de conversión, un tiempo para el encuentro con Jesús mediante la conversión, concebida como modo de ir dando luz a los cuartos oscuros de nuestro corazón, mediante la luz irradiante del amor de Dios y de su presencia en nosotros por su gracia. Sí, la gracia que en cada confesión, si la perdimos, la volvemos a recuperar. ¡Qué maravilla habernos dado Dios este regalo de la confesión, del sacramento de la misericordia! Ternura misericordiosa de Dios. Esa gracia que tú recibes, sí, también podemos verla en esa parábola de la higuera que Jesús inmediatamente desarrolla, porque ahí se ve cómo el viñador intercede por mí, por ti, por cada uno de nosotros, para alcanzar la misericordia de Dios. Jesús, tierno y misericordioso jardinero, abona y afloja la tierra de nuestras almas con su cariñoso acompañamiento y cuidado, a fin de que podamos, al final de la vida, recibir el abrazo definitivo del Padre de las Misericordias. Me encanta casi decir lentamente cada una de esas frases para que en nuestro corazón entren, recibir el abrazo definitivo del Padre de las Misericordias. Por eso decía al inicio que también podíamos titular este Evangelio Los dolores de Dios. A Dios le duele
que dándonos todos los cuidados y enviándonos a su Hijo como viñador experto en misericordia, todavía no aprendamos el camino de la conversión, de la vuelta al Padre de las misericordias. Volver a la misericordia de Dios es nuestra tarea. Y en este camino vamos. Si bien ya hace 3 años que Papá Dios viene a buscar fruto en nuestras vidas, o pon tú todos los años que quieras, y aquí cada uno, tiene sus años. Y si Dios ha estado esperando sin recibir respuesta de nosotros, pero a mí me encanta que Jesús sea el viñador, consumado además, que sigue diciéndole a su Padre: dame otro añito, abonaré, cuidaré las muchas higueras de mis hijos, para que mañana, otro año, más años, den fruto. Agradezcamos que Papá Dios nos haya enviado a Jesús como viñador, pero no abusemos. Sí, no abusemos de la onda misericordiosa de Dios. ¿Verdad que mejor quieres arrepentirte y volver a la casa del Padre bueno? Para todo ello hay que caminar por la onda del arrepentimiento para encontrarnos con la ternura de Dios. Qué hermoso que hoy podamos encontrarnos con esa misericordiosa ternura de Dios y así puedas decir que no te crees ni mejor ni bueno, sino simplemente perdonado por el Padre de las misericordias, porque su Hijo se lo ruega cada día en cada misa.